Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro, Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hola amigo, gracias por acompañarme. Quiero retomar algo de lo que hablé la vez pasada. Si te lo perdiste, no te preocupes, esto va a ser completo en sí mismo. De lo que les hablo es de cosas que hice mal y cosas que hice bien en mi jornada. La vez pasada les conté desde el principio, cuando yo buscaba y quería un Salvador. No sabía que Jesús era a quien buscaba. Solo tenía un lugar vacío en mi corazón del tamaño del Gran Cañón. Y cavé muchos pozos secos y bajé por muchos callejones sin salida, hasta que un niño de 12 años se me acercó en un parque un día y me habló de Jesucristo. Fue la primera vez que oí el Evangelio. Poco después de eso terminé en una misión callejera, donde entregué mi vida a Cristo y entré en una relación con Dios que se ha fortalecido desde entonces. Han pasado muchas décadas desde que encontré a Jesús como mi Señor y Salvador. La vez pasada hablé de algunas cosas que hice mal. Si escuchas ahora y me ves y no eres un seguidor de Cristo, tengo algo que compartirte que te ayudará. Si eres un seguidor de Cristo, si eres cristiano, si eres amante de Jesucristo, tengo cosas que compartir que te ayudarán. La vez pasada hablé sobre un par de cosas que hice mal en mi jornada. Una de ellas es que anduve con personas que sabía que me influirían para mal. Si andas con la gente equivocada, terminarás cruzando líneas que normalmente no cruzarías. La Biblia dice, no hagas amistad con el hombre iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma y mente. Tu alma termina siendo capturada si te juntas con personas equivocadas. Y algunos que me escuchan ahora saben que es cierto. Has cruzado líneas moralmente. Has cruzado líneas y has hecho cosas que creíste que nunca harías. Fue por la influencia de las personas con las que te has juntado en la vida. Y de todos modos hablé de eso con detalle la vez pasada. Luego hablamos de la importancia de la familia. Hablé de cómo a través de mi orgullo y malas decisiones había cortado las relaciones familiares. Gracias a Dios, Él restauró estas relaciones familiares. Por muchos años mi padre me repudió y básicamente dijo, no tengo un hijo, tendrías que entender lo tonto que yo había sido como hijo. El tipo de decisiones que tomé y el estilo de vida que tenía, esa fue la manera de mi padre de soportar el dolor que yo había traído a la familia. Pero cuando recibí a Cristo, Dios restauró mis relaciones con mi padre terrenal, con mi madre y con mi hermana. La familia es muy, muy importante y hablamos de eso. Luego, aquí hay uno que no toqué la vez pasada y de lo que quiero hablarles ahora. Es muy importante. Un error que cometí, algo que hice mal en mi jornada, es que me preocupé demasiado por lo que las otras personas pensaran de mí. Eso es una colosal pérdida de tiempo. Proverbios 29, versículo 2. Es peligroso preocuparse por lo que otros piensen de ti. Literalmente puede ser peligroso estar preocupado demasiado por lo que las otras personas piensan de ti. Escucha, el peor lugar para tener tu paz es en la cabeza de alguien más. Saúl perdió un reino porque se preocupó demasiado por lo que los otros pensaban de él. Pedro perdió el valor porque se preocupaba por lo que otros pensaban de él. Abraham perdió su esposa porque le preocupaba lo que otros pensaban. Herodes perdió su alma porque se preocupaba mucho por lo que los otros pensaban de él. La Escritura dice en Mateo 14:9, hablando de Herodes, porque no estaba dispuesto a quedar mal con sus invitados, hizo que a Juan el Bautista lo decapitaran. Literalmente mandó decapitar a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque no quería quedar mal con sus invitados. Estaba tan preocupado
de parecer débil a los ojos de otros que cometió un homicidio. Hay algunas personas que tal vez me ven ahora, sé que esta transmisión va a las prisiones de nuestro país y en muchos otros países. Tienen la transmisión a través de las redes sociales u otros medios. Algunas personas han perdido su libertad porque les preocupaba lo que los otros pensaban de ellas. No querían parecer débiles a los ojos de los compañeros de pandilla o alguien más y se involucraron en actividades ilegales y en su corazón sabían que estaban mal, no querían hacerlo, pero les preocupaba cómo se verían. Terminaron violando su conciencia y violando la ley. Los arrestaron y han sido encarcelados. Como resultado, escucha, si me ves en la cárcel, ¿sabes qué? Puedes estar en prisión físicamente, pero tu corazón puede ser libre. El apóstol Pablo dijo, oye, estoy encadenado, pero la palabra de Dios no lo está. Si le das tu vida a Cristo, puedes tener un impacto justo ahí, en el lugar donde tal vez estás encarcelado. Puedes tener libertad de espíritu y ser usado por Dios ahí en tus circunstancias y en tu situación. Como creyente, te vinculará y restringirá, y no hablarás en nombre de Cristo o no vivirás tu potencial en Cristo si tienes miedo de lo que los otros piensen, mientras tu paz esté en la cabeza de otro. La mía así estaba casi todo el tiempo, especialmente cuando era adolescente. Estaba atado, restringido y nunca viví como sentí que debía hacerlo porque pensaba en lo que los otros creían. Pero como creyentes, nunca seremos el tipo de testigo de Cristo que deberíamos ser. Si nos preocupa cómo vamos a ser percibidos por otros. Si alguien dirá que somos cerrados o que somos intolerantes o que tal vez no tenemos una visión más inclusiva y amplia como deberíamos. Escucha lo que el apóstol Pablo dijo en el libro de Gálatas, esto es de la NBI. Gálatas 1:10, dijo, ¿busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No puedes servir a Cristo y preocuparte por lo que otras personas piensen de ti. Necesitas preocuparte por lo que Él piensa de ti y obedecer su palabra. Ahora voy a pasar de algunas cosas que hice mal, cosas que me causaron problemas. Por cierto, preocuparme por lo que otros pensaran de mí me causó muchos problemas en la vida. Es algo que te atormentará toda tu vida hasta que tomes la determinación. Dios, tú eres el primero. Voy a estar más preocupado por tu opinión, por obedecerte que cualquier otra cosa. Luego deja que las fichas caigan donde puedan. Alguien puede llamarme cerrado, alguien puede que no me entienda, puedo ser excluido de la compañía de ciertas personas, pero decir cosas sobre mí, muy bien, deja que pase, mientras sepa que he sido obediente a Cristo y que estoy viviendo por su palabra. Eso es suficiente para mí. Esta vida es muy corta, ¿cierto? Es solo un vapor que aparece por un corto tiempo y luego se desvanece. Cuando estás delante de Cristo, quieres escuchar las palabras, quiero oír las palabras, bien hecho, buen y fiel siervo. Aquí hay algo que en mi jornada, cuando buscaba a Dios, cuando buscaba respuestas, hice bien, seguí hambriento por la verdad. Seguí hambriento. Aquí hay algo para ilustrar eso. Fui de mochilero con un amigo, una vez algo que hacía mucho de pequeño con mi padre, y luego de adolescente con mis amigos, luego cuando era joven. Tomábamos nuestras mochilas y teníamos comida en ellas, tomábamos cañas de pescar y volvíamos a las montañas, a veces por una semana, a veces por 10 días, a veces solo por 3 días. Fui con un amigo mío una vez, haríamos un viaje de 3 días. Y hablé con él y le dije, no llevemos comida con nosotros, vamos a ser rudos. Entonces, y tal vez él se preocupaba mucho por lo que yo pensara de él, no lo sé, pero lo convencí de hacerlo. Fuimos ahí, montamos el campamento y fuimos a donde hay manzanos silvestres, no había manzanas en los árboles. Esa fue una sorpresa. Fui a los huertos de moras y no había moras.
Dije, bueno, al menos hay truchas. Pescamos y pescamos y pescamos y pescamos. Y finalmente atrapamos una trucha así de grande. Le dije, ok. De hecho, él atrapó una y yo una. Eran así de pequeñas. Teníamos hambre. Él dijo, bueno, ¿cómo vamos a cocinarla? Yo dije, tienes que tallar una vara. Conseguí un palo verde, lo afilé, destripé la trucha, la metí por su boca y la cociné así. Lo hice sobre el fuego. Él observó lo que hice, pero no se dio cuenta de que tomé un palo verde. Y consiguió un palo muy seco y lo afiló un poco, destripó su trucha e hizo lo mismo, lo puse en el fuego, pero su vara se encendió porque estaba seca. Su trucha se rompió y cayó en el fuego e intentó sacarla con las manos y se quemó el dedo, esa trucha se perdió para siempre. Y la mía se cocía perfectamente mientras tanto. Luego vio mi trucha y dijo, vas a tener que compartirla. Cada uno dio un bocado. Y eso fue todo lo que comimos. Pescamos todo el día al día siguiente y no pudimos pescar una trucha. Moríamos de hambre al tercer. Éramos 2 adolescentes, teníamos hambre. Y nada, lo intentamos. La verdad es que intentamos matar pájaros con unas rocas, los cocinaríamos y no pudimos matarlos. Fui a caminar por ese acantilado. Y, oh sorpresa, hallé una lata de Spam. Es un producto de carne. Algunas personas discutirán si tiene carne. Hay muchas cosas. Ahí, sinceramente, nunca me gustó el Spam. Mi familia lo consumía a veces cuando era pequeño. Pero nunca me gustó. Parecía salido de una mochila de un minero de 1939. Estaba oxidado, parecía estar hinchado y golpeado. La envoltura casi había desaparecido y se desintegraba, pero sabía lo que era. La tomé y dije, ¡salvados! Y volví al campamento. Dije, mira lo que hallé. Era lo mejor que había probado en mi vida. No lo he comido desde entonces, pero el caso es que teníamos hambre. Proverbios 16:26 de la Biblia Viviente dice, el hambre es buena si te hace trabajar para satisfacerla. Y hay hambre física, pero hay hambre espiritual. Mi hambre por las cosas espirituales, mi hambre por la verdad que superaba con creces, mi hambre de comida en esta historia que les conté, es el tipo de hambre que tenía amplificada 100 veces. Recuerdo que estaba en secundaria y no sé cómo terminé ahí. Y algunos de ustedes definitivamente tendrán tal vez un punto de vista válido para argumentar esto, pero yo estaba en trigonometría y álgebra 2. Y recuerdo que estaba ahí pensando, ¿de qué sirve esto? Y sé que hay personas que usan matemáticas en su ocupación y son una gran bendición, pero eso no era lo mío. Pero la raíz de esto era que buscaba respuestas en mi vida, incluso en secundaria. Entonces, teníamos examen, había como 30 respuestas ahí, tardaría mucho tiempo en contestar, como 1 hora. Inventé una respuesta a las 30 preguntas, ni siquiera las leí, solo inventé una respuesta. Al final del examen, yo le escribí al maestro, esto es una pérdida de tiempo, pierdo mi tiempo, creo que pierde su tiempo. Literalmente le escribí, ¿estás satisfecho en tu vida? ¿De esto se trata toda tu vida? Escribí un gran signo de interrogación y me acerqué a su escritorio, puse el papel encima y salí del salón. Los otros estudiantes siguieron ocupados. Y al día siguiente me llamó al frente y dijo, Bayless, ¿podrías ir a la oficina conmigo? Le dije, claro. Fui a la oficina y había 2 maestros ahí, miraron la prueba y dijeron, vemos que esto no es lo tuyo. Te agradezco las notas que me escribiste, pero te diré algo. Todos los días, para álgebra 2 y trigonometría, solo queremos que vengas a la oficina, tomes un trapo mojado y limpies las transparencias. Te daremos una calificación aprobatoria y ya no tienes que ir a clase jamás. Eso es lo que hice el resto de la clase, lo que fuera, un par de meses o algo así.
Iba a la oficina diario durante la clase, limpiaba las transparencias con un trapo húmedo. De hecho, me dieron una A, lo creas o no, y no me lo esperaba. Obtuve una A en trigonometría y álgebra 2 en secundaria por limpiar transparencias. Si no saben lo que es que teníamos retroproyectores para los jóvenes y escribían con un marcador borrable y colocaban la imagen en la pantalla. Luego limpiabas esas transparencias y las usabas de nuevo, pero incluso entonces recuerdo que en la secundaria pensé, esto no me va a satisfacer, la vida tiene que ser algo más que hacer números. Busqué y busqué y luché y busqué más hasta que lo encontré, o debería más bien decir hasta que Él me encontró. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El Salmo 107, versículo 9 dice, porque Él sacia al alma sedienta y llena de bondad al alma hambrienta. Jesús dijo en Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, por estar bien con Dios, por ser justos ante Dios, porque ellos serán saciados. ¿Estás hambriento en tu vida de que algo que la comida natural no llena? El arte o la literatura no llenan, por más hermosas y maravillosas que esas cosas puedan ser. La ciencia no lo llena, la filosofía no lo llena, las relaciones humanas no lo llenan. Hay un hambre de Dios en cada corazón humano. Y algunas personas no la han ignorado, pero solo han apilado cosas encima para que esa voz profunda y hambrienta sea apagada. Pero, amigo, está ahí en cada ser humano. Si quitas algunas de las cosas que pusiste encima, descubrirás que sigue ahí. Y si estás genuinamente hambriento y no estás dispuesto a estar satisfecho con sustitutos e imitaciones, Dios moverá cielo y tierra para llevarte a la verdad de su Hijo. De hecho, hay alguien escuchando ahora. Desde que tienes memoria has tenido un hambre muy profunda en tu alma por la verdad. Otras personas tal vez no hayan sospechado eso de ti por las cosas salvajes de tu vida, o por los caminos que has tomado o las decisiones que tomaste, pero tú sabes que dentro de tu corazón has tenido hambre, has buscado la verdad. Y toma esto como lo que quieras. Dios ha visto esa hambre en tu corazón e hizo que escucharas ahora. Él te ama y quiere que lo conozcas bien. Y luego, una vez que acepté a Cristo, esa hambre fue satisfecha. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Si participas de mí, nunca tendrás hambre de nuevo, en el sentido de que buscaras algo más. Todo está contenido en Él. En Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice la Escritura. Jesús es el principio, es el medio y es el final. Todo lo que necesitas en la vida lo hallarás en Él. Encuentra tu propósito y encuentra tu lugar en Él. Entonces, en cierto sentido, esa hambre satisfecha, pero en otro sentido me quedé con hambre. Y yo siempre me he esforzado por aprender más de Él. La Biblia dice en 1 de Pedro 2:2, deseen la leche pura de la palabra de Dios para que con ella crezcan. Cuando aceptas a Cristo, necesitas seguir queriendo crecer. Lo que me lleva a la segunda cosa que he hecho bien en mi jornada. Me negué a volver atrás cuando supe la verdad. Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. No la dejes ir. Vendrán momentos como con los chicos hebreos. El rey Nabucodonosor les dijo, si no se inclinan ante esa estatua de oro que he erigido, los voy a arrojar a un horno de fuego. Podría ser el caso a veces, pero amigo, si determinas que no te inclinarás, Dios se encargará de que no te quemes. No digo que no haya pruebas ni persecución, a veces llegan, pero necesitas tomar la decisión de que no vas a ceder. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que lo vencieron, es decir, vencieron al diablo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Muchas personas conocen esa parte del versículo.
pero es solo la mitad del versículo. La segunda parte dice, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Estaban dispuestos a dar sus vidas por Cristo. La primera parte del versículo no funciona sin la segunda parte del versículo. Tenemos que tener esta postura de que si me cuesta todo y a todos los que aprecio, no voy a dejar ir a Jesús. Eso es algo que he hecho bien. Y la tercera cosa que he hecho bien, en su mayor parte, no he bateado 1000, como decimos en términos de béisbol. No tengo un hit cada vez que me he parado frente al plato, pero casi siempre he sido fiel en obedecer las impresiones del Espíritu Santo. Eso es algo que he decidido que haré. Escuchen estos versículos. Proféticamente hablan de Jesús y de nosotros. Isaías capítulo 50, versículos 4 y 5 dicen, Dios el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras a su tiempo alcanzado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. El Señor Dios me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Ahora, el Señor me ha dado una lengua de los sabios para hablar una palabra a su tiempo. ¿Cómo decir una palabra a tiempo a los cansados? Noten, ¿cómo decir una palabra a tiempo? La palabra correcta, en el momento correcto, a la persona correcta y de la manera correcta. Dios nos dará algo, el Espíritu Santo nos dará algo y dejará algo en nuestros corazones para compartir con el cansado, con alguien destrozado, con alguien que ha pasado por calamidades o pruebas, o alguien que necesita ser levantado. Dios busca una vasija por la cual hablarnos y hablar esa palabra correcta. Cuando Él ha abierto mi oído, cuando he oído esa delicada voz apacible, y en su mayor parte, como dice la Escritura, y no me he apartado, he obedecido, aunque parezca tonto. Recuerdo cuando era un joven cristiano en una cabina telefónica. Algunos no saben lo que es una cabina telefónica. Teníamos teléfonos públicos y entrabas y marcabas al operador en cualquier momento. Busco tal y tal cosa. Ellos buscaban el número y tenías que poner una moneda, o si sabías el número ponías la moneda y marcabas el número y contactabas a alguien. Entonces llamé a la operadora por un número y sentí que el Espíritu Santo me dio esa palabra a tiempo. Dije, vaya, esto va a ser raro. Dije, señorita operadora, siento que Dios me acaba de hablar para decirle algo. Ella dijo, oh. Y yo le dije, sí, yo le di una palabra elaborada. Dije, esto sucede en tu vida y esto pasó, Dios ve esto, Dios ve aquello. Esto es lo que Él te dice. Y se quedó callada. Dijo, eres la segunda persona que me ha dicho eso hoy. Es absolutamente preciso, es absolutamente correcto. Dios quiere usarte, amigo, para hablar a otros. Los resultados no siempre han sido los que quería, no siempre fueron espléndidos. Estos versículos que leemos de Isaías 50, versículos 4 y 5, hablan proféticamente de Cristo. Pero oigan el siguiente versículo, el 6. Esto es lo que le dio a Jesús por seguir al Espíritu Santo y hablar como el Señor, el Espíritu le había dado esas palabras a su tiempo. El versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de estupos. Que obedezcas a Dios no significa que todo saldrá bien y vaya a ser bien recibido. Recuerdo una vez que había una caravana de hippies detrás de una tienda un día. Sentí que el Espíritu Santo, yo era un nuevo cristiano, me dijo que fuera a compartirles. Fui y entablé una conversación con ellos, les hablé. Y la verdad es que desde ese día hasta ahora nunca he sido tan abusado verbalmente como ese día. Me gritaron, se burlaron de mí, se mofaron. Pero hasta el día de hoy estoy seguro de que fue el Espíritu Santo quien me dijo que hablara con ellos y decirles, aunque el resultado no fue agradable, aún así hice lo que pude para obedecer a Dios. Y como dije, no siempre ha sido así, pero en su mayor parte. Una vez estaba con mi esposa, estábamos recién casados y entré a una sastrería
Tenía un abrigo y tuve que alargar las mangas. Tengo los brazos largos. Muchas veces tengo que alargar las mangas del abrigo si compro uno. Entonces era un sastre local, había estado ahí varias veces y era un hombre grande, una figura intimidante. Entré a recoger mi abrigo y mi esposa estaba conmigo. Entramos y este señor estaba en su local y fumaba un habano. Tenía un gran habano y fumaba. Haría que toda la ropa se oliera a habano y él no le importó y luego dijo groserías frente a mi esposa y en serio, él era intimidante. Sentí claramente que el Espíritu Santo me impulsó a hablarle de Jesús y de la salvación. Pero la verdad es que no lo hice. Me fui. Mirando hacia atrás, estoy seguro de que fue porque era intimidante, era mucho más alto que yo y fumaba habano y decía esas palabras. Recogimos el abrigo, salimos al auto y mientras abría la puerta para mi esposa, sentí ese impulso de girar y volver para hablar con él. No lo hice, me senté al volante y se me quitó. Se fue. No pensé en eso. Hasta la mañana siguiente me llamó mi madre por teléfono. Dijo, ¿oíste lo que le pasó al sastre hoy? Le dije, no. No sé cómo se enteró tan rápido. Dijo, entró a su sastrería esta mañana a las 8 a.m. y le dio un infarto y cayó muerto. Miré mis manos y vi la sangre de este hombre. Ese no es el pecado imperdonable. Volví a casa, me arrodillé, me arrepentí y dije, oh Dios, lo siento tanto. Espero que hallaras a alguien más obediente que yo. De saber que iba a entrar en la eternidad en solo unas horas, habría superado esa intimidación y habría hablado con él. Lo siento, Dios, determiné ese día que si tenía la más mínima impresión, no importa dónde estuviera o con quién y debía hablar, lo haría. Y que yo sepa, he guardado esa promesa a Dios desde ese día hasta ahora. Cierro con esta historia. Por una razón nadie sabe cuánto tiempo nos queda. Esta vida terrenal es muy corta y entrarás en la eternidad, amigo. Si nunca has hecho de Jesucristo el Señor y Salvador de tu vida, clama a Él hoy. La Biblia dice hoy es este día de salvación. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Amigo, si Dios te está hablando, dile a Jesús que entre en tu vida, confiésalo con tu boca como Señor. Él vendrá a ti, Él te cambiará, mejorará tu vida. Me encantaría saber de ti. Envíame un mail, escríbeme una carta. Me encantaría oír tu historia y si estas transmisiones son una bendición para ti, haz lo que puedas. Cuando el Espíritu Santo te impulse a hablar con aquellos a quienes Él te envía, y dar la palabra en el momento y de la manera correcta a la persona correcta. Que Dios te bendiga. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.